Bienvenidos a un nuevo relato de nuestro canal. Hoy les presento una historia que nos obliga a cuestionarnos todo lo que creemos saber sobre las personas que nos rodean. ¿Qué harían ustedes si el día más importante de sus vidas, ese instante soñado y planificado con tanto cuidado y sacrificio, se transforma en cuestión de segundos en el escenario de una traición imperdonable? Piensen en ello por un momento. Pónganse en los zapatos de nuestra protagonista. Imaginen el vestido blanco impoluto, las flores perfectas dispuestas con esmero, las miradas de orgullo de sus familiares más cercanos. De repente, un abismo profundo se abre bajo sus pies, tragándose todas sus esperanzas. Esta es la historia de Ana, una joven trabajadora, de corazón noble, que lo único que buscaba era formar un hogar lleno de amor y tranquilidad. Pero el destino, a veces, tiene formas crueles de obligarnos a enfrentar realidades dolorosas. Y la verdad de Ana estaba a punto de estallar de la manera más violenta frente a cientos de invitados. El sol brillaba con una intensidad inusual aquella mañana de primavera. El clima era perfecto, lo que cualquier novia rogaría tener para su gran día. La ceremonia se llevaba a cabo en una hermosa y tradicional finca a las afueras de la ciudad. Los inmensos jardines estaban adornados con rosas blancas y lirios frescos que perfumaban el ambiente. El sonido suave de los violines flotaba en el aire cálido, mezclándose en perfecta armonía con las risas y las conversaciones animadas de los invitados que esperaban el inicio del acto. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los manteles de lino blanco ondeaban suavemente con la brisa de la tarde. Las copas de cristal tallado reflejaban la luz del sol, y en el centro de todo estaba la sagrada promesa de un amor eterno. Ana había dedicado más de un año a organizar cada pequeño detalle. Había sacrificado muchas noches de sueño, invirtiendo todos sus ahorros para asegurar que ese momento fuera absolutamente inolvidable. Y vaya si lo sería. Pero lamentablemente, no por las razones hermosas que ella imaginaba. Mientras Ana se miraba en el enorme espejo de la habitación nupcial, sentía una fuerte mezcla de emoción y un extraño presentimiento que no lograba silenciar. Su elegante vestido de encaje se ajustaba perfectamente a su silueta. Era la imagen viva y radiante de la felicidad absoluta. Sin embargo, en el fondo de su estómago, un nudo frío y pesado le advertía de manera insistente que algo no estaba marchando bien. Deseaba con todas sus fuerzas acallar esa voz interior. ¿Cuántas veces ignoramos nuestra intuición solo por mantener la paz en nuestro entorno? ¿Acaso no es cierto que el cuerpo suele saber mucho antes que nuestra mente consciente cuando el peligro acecha de cerca? Ana respiró hondo frente al espejo, intentando alejar los oscuros pensamientos de su mente. Se repitió que eran simples nervios de novia antes de dar el gran paso. Pero la realidad subyacente era muchísimo más oscura. La sombra de una mujer controladora amenazaba con devorar por completo su luz. Esa mujer ya estaba sentada en la primera fila de la ceremonia, esperando su ansiado turno. Caminando hacia el altar del brazo de su padre, Ana sintió que el tiempo se detenía. Las miradas de los invitados estaban fijas exclusivamente en ella. Al final del interminable pasillo cubierto de pétalos, estaba él, el hombre con el que había elegido compartir todos los días de su vida. Vestido con un traje impecable, sonriendo con esa calidez que le transmitía inmensa paz. En ese preciso instante, todo parecía perfecto, implacable, frío como el hielo. Así se sentía realmente el ambiente en el fondo si prestabas atención a las energías pesadas, porque a la derecha del novio, manteniendo una postura rígida y lanzando una mirada fría que helaba la sangre, estaba su madre, la suegra de Ana. Una figura imponente que jamás hizo un esfuerzo por disimular su profundo desagrado por la mujer que su hijo eligió. Queridos oyentes, ¿han tenido que convivir alguna vez con alguien que los desprecia profundamente en completo silencio? ¿Alguien que clava dolorosos puñales por la espalda mientras mantiene una falsa sonrisa para el mundo? Esa era exactamente la situación diaria de nuestra protagonista. Durante 3 interminables años de noviazgo, ella había soportado pacientemente humillaciones sutiles y crueles. Había tolerado comentarios pasivos agresivos sobre su origen, escuchando críticas destructivas sobre su persona, lidiando con intentos manipuladores de separarlos. Pero ella, cegada por el amor y aferrada a la ingenua esperanza de que el tiempo lo curaría todo,
decidió aguantar. 3 largos años, escúchenlo bien, soportando valientemente lo insoportable, creyendo firmemente que el matrimonio marcaría por fin un antes y un después en esa tormentosa dinámica familiar, que esa señora amargada aceptaría su derrota dejándola vivir en total paz. Qué equivocada estaba. La emotiva marcha nupcial sonaba con fuerza, llenando de notas musicales los jardines. Cada paso que Ana daba hacia el hermoso altar florido era un paso directo hacia lo desconocido. El sacerdote los esperaba pacientemente con una sonrisa serena. Todo el aire olía intensamente a flores de azahar y a promesas de amor eterno. Pero hay ciertas cosas en esta vida que el implacable destino no perdona bajo ninguna circunstancia. Ana no lo sabía en ese feliz momento, pero aquel altar no sería bajo ningún concepto el mágico lugar donde comenzaría su anhelado final feliz. Sería el fatídico lugar exacto donde su vida y sus sueños se desmoronarían de golpe, donde su confianza más sagrada sería pisoteada de la forma más pública y escandalosa imaginable. Porque esa controladora suegra no había asistido a esa elegante boda con la intención de celebrar. Había asistido con el único y malicioso propósito de destruir a la novia para siempre, frente a los ojos de todos los presentes. A veces, la verdadera maldad no se esconde en oscuros callejones ni en rostros amenazantes de desconocidos. A veces, la maldad más pura se sienta a tu mesa los domingos por la tarde. Te sonríe en las fotografías familiares y simplemente espera el momento más doloroso para dar el golpe de gracia definitivo. El retorcido plan de aquella mujer estaba calculado al milímetro. Quería asegurarse de que el dolor de Ana fuera un espectáculo imborrable. Y el día finalmente había llegado. La mano de la señora ya acariciaba el interior de su bolso, tocando el arma letal. Un sobregrueso lleno de mentiras y una verdad retorcida que estaba a punto de cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Para entender verdaderamente la magnitud del desastre que estaba a punto de ocurrir, retrocederemos en el tiempo. Hay que volver a esos días donde Ana todavía creía que el amor lo podía vencer absolutamente todo. Ana provenía de una familia muy humilde, de gente trabajadora que se ganaba el pan con el sudor de su frente. Sus padres le enseñaron el valor incalculable de la honestidad y el respeto mutuo. Pero en el mundo cerrado de su prometido, esas virtudes no tenían peso si no venían acompañadas de un apellido rimbombante. Él venía de una familia sumamente acomodada, de esas que cuidan las apariencias como si fueran un tesoro sagrado, y la guardiana absoluta de ese cofre de hipocresía era su madre, una mujer fría, calculadora, implacable, doña Carmen. Así exigía que la llamaran todos, sin excepciones. Desde el primer día en que Ana pisó la enorme casa de la familia, supo de inmediato que nunca sería bienvenida. ¿Ustedes recuerdan esa sensación horrible de entrar a un sitio y sentir que todas las miradas te juzgan de arriba a abajo sin piedad? Así se sentía Ana cada maldito domingo en esas comidas familiares. La señora la escrutaba con una mirada de desdén que cortaba más que un cristal roto en el suelo. Sus palabras siempre venían envueltas en un tono de falsa cortesía, la educación de alta cuna que esconde el veneno letal. ¡Qué blusa tan curiosa, Ana! Me recuerda muchísimo a las que usaba el personal de servicio de mis abuelos. Gota a gota, el veneno hacía su efecto, destruyendo su autoestima. Quien no ha querido alguna vez encajar a toda costa, quien no ha fingido una sonrisa enorme cuando por dentro solo quería salir corriendo a llorar a solas. Ana lo hacía exclusivamente por él, por el hombre que amaba ciegamente. Ella miraba a su prometido en la mesa, buscando un pequeño gesto de defensa frente a esos ataques. Pero él siempre miraba hacia otro lado, justificando a su madre con la excusa de que ella era de otra generación o tenía un carácter fuerte. Ciegos. A veces el amor nos vuelve completamente ciegos, queridos oyentes. Permitimos faltas de respeto intolerables solo por el miedo a perder a la persona que amamos. Y ese fue el gran error fatal de Ana. Creer inocentemente que su infinita paciencia sería recompensada algún día. La manipulación de la suegra era una verdadera obra de arte macabra. No se limitaba a comentarios despectivos en privado. Ella necesitaba desesperadamente tener un público.
Organizaba lujosas cenas con amigos influyentes y se aseguraba de hacer preguntas incómodas sobre el origen modesto de Ana, sobre el trabajo agotador de sus padres. Quería humillarla públicamente. Quería hacerla sentir insignificante. Quería que Ana se convenciera de que jamás sería suficiente para su preciado hijo. Pero Ana soportaba valientemente cada embate destructivo. Lloraba en silencio sepulcral en la soledad de su pequeña habitación alquilada. Lloraba con desesperación hasta que los ojos le ardían intensamente. Sin embargo, al día siguiente, se levantaba con fuerza, se lavaba la cara con agua fría y seguía adelante con su vida de forma admirable. Recuerdo un episodio cruel que Ana confesó años después con la voz quebrada. Fue durante la esperada prueba del vestido de novia. Ana había ahorrado peso sobre peso para comprar un diseño hermoso, pero muy sencillo. Ese día, doña Carmen apareció de sorpresa en la tienda. Se sentó majestuosamente en el elegante sofá, cruzó las piernas con altivez y mientras Ana salía del probador con los ojos iluminados de alegría, la señora soltó una carcajada seca. «Pareces una cortina barata de motel», le dijo crudamente, sin que le temblara un músculo. La dependienta se quedó muda de horror. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, destruida, completamente rota por dentro. Pero incluso ese día, su prometido justificó a la señora argumentando sus gustos refinados. ¿No tomarlo como algo personal? Quien destruye la ilusión de una novia de esa forma tan ruin, lo hace para aniquilar su alma. Cuando los padres de Ana, campesinos nobles de manos curtidas por el trabajo, conocieron a la arrogante familia del novio, la humillación fue dantesca. Doña Carmen se negó rotundamente a darles la mano argumentando un inventado miedo a los gérmenes de la calle. Los dejó parados en la puerta principal de su inmensa mansión durante 10 minutos antes de dejarlos pasar. Esa humillación directa a las personas que le dieron la vida marcó un antes y un después en el corazón herido de nuestra protagonista. Pero el miedo a cancelar repentinamente una boda inmensa que ya estaba en boca de todos, la paralizó por completo dejándola sin opciones reales para escapar de ese terrible e injusto tormento psicológico. Pero la historia que hoy les cuento tiene un fondo mucho más oscuro, porque este rechazo sistemático no era un caso típico de una madre celosa. Ojalá hubiera sido solo eso. Lo que Ana no sabía, lo que nadie habría podido imaginar jamás, era que esa agresividad constante escondía algo aterrador, un terror paralizante que consumía a la suegra por dentro. Pero ¿miedo a qué exactamente? Hay que saber tener paciencia para entenderlo. Ana solo veía a un monstruo clasista. Si tan solo hubiera prestado más atención a las misteriosas llamadas telefónicas que su prometido recibía a altas horas de la madrugada, si tan solo hubiera cuestionado esos viajes de negocios repentinos de fines de semana enteros. Pero no lo hizo. Confiaba ciegamente. Y la confianza total, cuando se deposita en las manos equivocadas, es un arma de doble filo mortal. Las cicatrices invisibles que Ana llevaba marcadas a fuego en el alma eran muy profundas. Pero ella se aplicaba un vendaje emocional cada mañana. Se decía a sí misma en el espejo: «Él me ama de verdad. Construiremos nuestro propio hogar lejos de ella». Hermosas ilusiones vacías que servían únicamente como analgésico temporal. Lo cierto es que la manipulación perversa de la suegra era una tapadera perfecta, una cortina de humo densa que ocultaba una realidad espantosamente monstruosa sobre la vida oculta de su adorado hijo. Pero Ana no lo vería con claridad hasta el mismo día de la boda. Y así, entre desaires humillantes y lágrimas, llegamos a la víspera. La sombra de doña Carmen se proyectaba sobre la joven pareja, amenazante. Y el destino ya había tirado los dados preparando el escenario para el gran desastre. Llegamos a un punto en esta historia donde la luz del sol parecía vencer por fin a la inmensa oscuridad. Después de tantas humillaciones crueles y de tantas lágrimas amargas derramadas en soledad, Ana experimentó lo que ella creyó ciegamente que era la paz absoluta, el espejismo de la felicidad perfecta. Los últimos 3 meses antes de la boda fueron, irónicamente, los más hermosos de toda su relación sentimental. Su prometido, en un acto de aparente rebeldía contra su madre, decidió que buscarían un lugar propio para vivir, un refugio lejano donde la sombra venenosa de doña Carmen no pudiera alcanzarlos de ninguna manera.
Encontraron un apartamento pequeño, pero sumamente acogedor en un barrio tranquilo de la ciudad. Ana sentía que tocaba el cielo con las manos por primera vez en su vida. ¿Ustedes intentarían ponerse en esa situación por un segundo? ¿Han sentido alguna vez esa tranquilidad profunda que llega después de una terrible tormenta emocional continuada? ¿Esa sensación de respirar aire puro tras haber estado a punto de ahogarse durante años? Ana dedicaba todos sus fines de semana a pintar las paredes de colores pastel. Compraba pequeños muebles con sus ahorros conseguidos con años de esfuerzo y privaciones. Decoraba cada rincón del lugar con una ilusión desmedida que le desbordaba el pecho de alegría. La luz natural entraba a raudales por los grandes ventanales del salón principal, iluminando con calidez ese espacio seguro que ella llamaba hogar con orgullo. Y él estaba allí, siempre dispuesto a ayudar en todo momento. Le traía flores perfumadas sin ningún motivo aparente. La abrazaba suavemente por la espalda mientras ella cocinaba su comida favorita. Le susurraba al oído promesas hermosas sobre un futuro brillante juntos. Perfecto. Demasiado perfecto, una completa ilusión, pero la vida real nunca es un cuento de hadas con un final feliz garantizado por el destino. Y ese es precisamente el peligro más grande de alcanzar la cima. Cuando te encuentras en lo más alto de la montaña, la caída es infinitamente más destructiva y dolorosa. Ana estaba tan concentrada en organizar los últimos detalles de la ceremonia y en decorar su nuevo nido de amor, que decidió ignorar deliberadamente las pequeñas grietas que amenazaban con derribar su frágil castillo de cristal. Los constantes mensajes de texto que él recibía a altas horas de la madrugada volvieron a aparecer de repente. El teléfono vibraba ruidosamente sobre la mesa de noche, emitiendo una luz fría en la completa oscuridad de la habitación. Cuando ella preguntaba con cierta preocupación, él siempre tenía la respuesta perfecta y ensayada en la punta de la lengua. Era un problema urgente de la oficina central. Era un cliente pesado que vivía en otro continente. Eran presiones financieras por los altos gastos de la luna de miel reservada. Ana asentía con la cabeza y volvía a cerrar los ojos para dormir. Ella quería confiar con toda su alma. Ella necesitaba confiar ciegamente para no enloquecer. Sumado a todo esto, la presencia asfixiante de la suegra había disminuido drásticamente en las últimas semanas. Doña Carmen dejó de llamar con tanta frecuencia a su hijo. Dejó de exigir cenas familiares obligatorias e interminables los domingos por la tarde. Ana interpretó ingenuamente este repentino alejamiento como una rotunda victoria personal. Creía firmemente que su prometido había establecido por fin límites estrictos y saludables con su autoritaria madre. Pensaba que la altiva señora había aceptado la inminente realidad del matrimonio y había decidido rendirse de una vez por todas. Ciega, profundamente ciega. Los monstruos de ese calibre nunca se rinden por voluntad propia bajo ninguna circunstancia. Simplemente retroceden a las sombras oscuras para preparar un ataque mucho más mortífero y silencioso. Pero Ana no tenía absolutamente ninguna forma de saberlo en ese momento. Ella estaba inmersa en una burbuja de felicidad anestesiante, escribiendo sus votos matrimoniales en un cuaderno pequeño con letras redondas. Votos que hablaban emocionadamente de superar grandes obstáculos y de un amor totalmente invencible. La noche anterior a la gran ceremonia, se organizó una íntima cena de ensayo con los amigos más cercanos. Fue una velada verdaderamente mágica. El elegante restaurante estaba decorado con luces tenues y velas aromáticas que creaban un ambiente de ensueño. Todos reían a carcajadas, compartiendo divertidas anécdotas de la infancia del novio. Ana lucía un vestido blanco sencillo, y su rostro irradiaba una belleza serena, la belleza característica de quien siente que por fin ha llegado a un puerto completamente seguro. Doña Carmen no asistió a la cena de celebración. Envió un frío mensaje de texto, excusándose por un repentino dolor de cabeza muy severo. Para Ana, esa notable ausencia fue de lejos el mejor regalo de bodas que podía recibir esa noche. Significaba que podría disfrutar plenamente de su última noche, de soltera, sin miradas de profundo desprecio ni comentarios hirientes, cruzando la mesa principal. Paz total, silencio absoluto, un engaño colosal. Esa misma noche, al regresar juntos al silencioso apartamento,
Su prometido la tomó de las manos con una fuerza y una intensidad muy inusuales. La miró fijamente a los ojos, bajo la luz de la lámpara. Ana notó de inmediato que los ojos de él estaban sumamente cristalizados, al borde mismo de las lágrimas. Él le dijo con voz temblorosa que la amaba muchísimo más que a su propia vida. Le agradeció infinitamente por ser la mujer más buena y paciente del mundo entero tras haber soportado tantas cosas difíciles. Ana abrazó a su futuro esposo, sintiendo que el pecho le estallaba de inmensa gratitud y de amor puro. Ella pensó con total naturalidad que eran lágrimas de emoción genuina por el gigantesco paso que estaban a punto de dar juntos frente al altar. Meses más tarde, recordando detalladamente ese preciso y doloroso instante, Ana comprendería a la perfección la oscura verdad oculta tras esa extraña mirada vidriosa. No era amor desbordante, era culpa. Una culpa gigantesca y asfixiante que lo estaba devorando por dentro sin piedad alguna. El amanecer del día de la boda despuntó con colores vibrantes y cálidos en el horizonte de la ciudad. Ana se despertó muy temprano, mucho antes de que sonara la alarma de su reloj. Miró el espacio vacío a su lado en la cama matrimonial, ya que él había pasado esa noche en casa de su familia por pura tradición nupcial. Se levantó lentamente y caminó descalza hacia la sala, donde colgaba majestuoso su esperado vestido de novia, protegido cuidadosamente por una funda blanca impecable. Pasó los dedos suavemente por la tela fina del bordado. El corazón le latía con una fuerza descontrolada dentro del pecho. Llamó a sus padres por teléfono para escuchar sus voces. Su madre lloraba de pura emoción al escuchar la voz de su adorada niña a punto de convertirse en una mujer felizmente casada. Su padre le dio la bendición tradicional con la voz entrecortada por el orgullo evidente. Todo el sufrimiento del pasado tormentoso, todas las humillaciones aguantadas, la pobreza extrema de su dura niñez, todo parecía haber valido la pena para lograr llegar a este punto exacto de la vida. Ana se sentía totalmente invencible. Sentía que había derrotado a la crueldad de la adversidad con la fuerza de su amor. Había soportado estoicamente los crueles ataques de una suegra despiadada y ahora estaba a escasas horas de reclamar su ansiado premio final. La anhelada corona de la felicidad eterna y la estabilidad familiar. Se dio una ducha larga y reconfortante, dejando que el agua caliente relajara todos sus músculos tensos por los nervios. Se preparó una taza de té caliente y se sentó en el sofá a contemplar el hermoso amanecer, totalmente lista para caminar hacia el altar y sellar su destino brillante con un beso de amor verdadero. Y el día que ella más temía, pero al mismo tiempo el más esperado de su existencia, finalmente había llegado para quedarse. La maquinaria aplastante del destino se había puesto en marcha sin previo aviso. Todo el escenario estaba preparado a la perfección. La trampa mortal estaba hábilmente escondida bajo la alfombra roja. El aire en los jardines de la finca se sentía repentinamente denso, cargado con esa electricidad invisible que siempre precede a las grandes tormentas. Ana estaba por fin frente al altar, sosteniendo un ramo de rosas blancas que temblaba ligeramente entre sus manos sudorosas. Frente a ella, el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, con una voz profunda y monótona que resonaba en los altavoces dispuestos por todo el inmenso jardín. A su lado, su prometido mantenía la mirada fija al frente, con una rigidez inusual que ella atribuyó a los puros nervios del momento decisivo. Los pájaros cantaban ajenos al drama humano que estaba a punto de desatarse. El sol caía a plomo sobre los invitados, quienes abanicaban sus rostros con los programas impresos de la ceremonia. Todo parecía seguir el curso natural de un evento celosamente planificado. Una escena de perfecta normalidad, una fachada impecable. Quien no ha sentido ese sudor frío recorriendo la espalda justo cuando todo parece ir demasiado bien? Ustedes probarían a cerrar los ojos y visualizar a esa multitud expectante, vestida con sus mejores galas, esperando el anhelado beso final. Ana respiraba hondo, intentando grabar cada detalle en su memoria. Los rostros sonrientes de sus padres humildes en la tercera fila, orgullosos de ver a su hija triunfar sobre las adversidades. El olor dulce del pasto recién cortado mezclado con el perfume caro de los asistentes. Y allí, en la primera fila, como un cuervo negro acechando a su presa indefensa, estaba doña Carmen. Su postura era recta, desafiante.
Sus ojos no mostraban ni una pizca de la emoción que embargaba a los demás. En su regazo, sus manos huesudas aferraban con fuerza un bolso de cuero oscuro. Dentro de ese bolso latía el corazón de la bestia, listo para saltar y devorar la vida de la novia. El sacerdote llegó a la parte más temida y a la vez más rutinaria de cualquier ceremonia nupcial cristiana. Pronunció esa famosa frase que en el 99% de los casos es solo un mero formalismo sin importancia. Preguntó si existía alguien en esa congregación que conociera algún impedimento válido para que esos dos jóvenes se unieran en sagrado matrimonio, instando a que hablara en ese momento o guardara silencio para el resto de sus días. Un silencio sepulcral, lo espeso como la miel, cubrió por completo el inmenso jardín. Ana sonrió levemente hacia su prometido, buscando complicidad. Él tragó saliva con dificultad, y entonces ocurrió. El sonido de una silla de madera arrastrándose violentamente contra el suelo de piedra rompió la paz de la tarde. Fuerte, seco, aterrador. Doña Carmen se había puesto de pie. Su figura espigada proyectaba una sombra alargada sobre el pasillo central. Los invitados giraron sus cabezas al unísono, confundidos, pensando que tal vez la señora mayor se sentía mal por el intenso calor primaveral, pero no había ninguna debilidad en el rostro de esa mujer. Solo había fuego, un fuego vengativo y cruel que quemaba todo a su paso. Con una voz firme que resonó por encima del canto de los pájaros, la señora declaró a viva voz que esa boda no podía continuar de ninguna manera. Afirmó frente a todos los presentes que la mujer vestida de blanco, la supuesta víctima inocente de origen humilde, era en realidad una farsante. Una cazafortunas mentirosa que estaba engañando a su único hijo de la forma más vil y despreciable posible. El impacto de esas crueles palabras fue como un terremoto de inmensa magnitud, sacudiendo los cimientos de la cordura. Los murmullos de asombro estallaron entre los cientos de invitados. La madre de Ana soltó un grito ahogado y se llevó las manos al rostro, horrorizada por la brutalidad del ataque público. Ana sintió que el oxígeno desaparecía instantáneamente de sus pulmones. El corazón le golpeaba las costillas con una fuerza salvaje, tratando de escapar de su propio pecho. Miró desesperada a su prometido, rogándole con la mirada que detuviera esa locura enfermiza, que callara a su madre de una vez por todas. Pero el hombre, el supuesto amor de su vida, permaneció paralizado como una estatua de mármol. No movió un solo músculo. No pronunció una sola sílaba para defender a la mujer que amaba. Su silencio fue un puñal certero, directo al corazón, letal. Sin darle tiempo a nadie para reaccionar, doña Carmen abrió su elegante bolso oscuro. Metió la mano con la seguridad de un verdugo a punto de accionar la guillotina y sacó un sobremanila de tamaño considerable. Caminó con paso firme y altivo hacia el altar, subió los 3 pequeños escalones y se plantó cara a cara frente a la temblorosa novia. Con un movimiento brusco y cargado de odio acumulado, abrió el sobre y lanzó su contenido al aire. Decenas de fotografías brillantes cayeron lentamente, esparciéndose por el suelo de piedra, cubriendo los pétalos de rosas blancas. Imágenes nítidas, a todo color, que supuestamente demostraban la imperdonable infidelidad de Ana. La suegra gritó que esas fotos probaban los encuentros clandestinos de la novia con otro hombre en diferentes moteles de mala muerte durante los últimos meses de planificación nupcial. El mundo de Ana se detuvo por completo. Una de las fotografías cayó justo sobre la punta de su zapato blanco. Podía ver claramente la imagen de una mujer con el cabello oscuro, de espaldas, entrando a un lugar lúgubre aferrada del brazo de un sujeto desconocido. La ropa de la mujer en la imagen era curiosamente idéntica a una de las chaquetas favoritas de Ana. Todo el montaje estaba diseñado para destruir su reputación sin dejar margen a la duda. La humillación era absoluta, desgarradora. Los invitados más cercanos al altar estiraban sus cuellos para observar el morboso espectáculo, murmurando palabras de condena que caían como ácido sobre la piel desnuda de la novia. Todo destruido. En un instante, ¿se puede sobrevivir a un colapso público de semejante magnitud sin perder por completo la cordura? Ana intentó hablar, intentó articular una defensa, jurar por la vida de sus padres que esas acusaciones eran una mentira aberrante. Pero la voz se quedó atrapada en su garganta seca.
El shock traumático la había mermado físicamente. Sus piernas temblaban sin control bajo el pesado vestido nupcial. Se giró lentamente hacia su prometido, buscando su mano salvadora. En ese instante fatídico, esperaba que él mirara las fotos, reconociera el evidente montaje burdo de su desquiciada madre y la abrazara protectoramente. Pero lo que Ana vio en los ojos de ese hombre la terminó de quebrar para siempre. Él no miraba las fotografías esparcidas por el suelo con sorpresa. Él miraba al vacío con una expresión de absoluto terror y derrota. Su rostro había perdido todo el color, adquiriendo un tono ceniciento enfermizo. Sudaba a mares. Respiraba de forma errática. Y lo más perturbador de todo fue que él bajó la cabeza, sumiso, aceptando tácitamente la brutal narrativa impuesta por doña Carmen. Esa falta total de reacción, esa cobardía enfermiza frente al dolor más grande de su pareja, fue el golpe de gracia definitivo para el frágil estado mental de Ana. La traición más dolorosa no venía de los gritos de la suegra malvada, sino del silencio sepulcral del hombre que había prometido protegerla de todo mal. Ana retrocedió tambaleándose, incapaz de soportar el peso opresivo de cientos de miradas acusadoras clavadas en su nuca, mientras la oscuridad absoluta comenzaba a nublar su visión. Ana jamás recordará cómo logró salir de esos jardines impecables y lujosos. Su mente traumatizada, en un acto de pura supervivencia instintiva, borró temporalmente los gritos ensordecedores de los invitados, los empujones y las miradas cargadas de inmensa lástima. Solo recuerda el sonido seco de la grava blanca crujiendo bajo sus zapatos, mientras corría desesperada hacia el viejo auto de su padre. El hermoso y delicado vestido blanco, ese por el que había sacrificado tantas madrugadas y arduo trabajo, ahora le pesaba como una armadura de plomo asfixiante. Una vez dentro del vehículo, el aire abandonó sus pulmones. Se abrazó fuertemente a sus rodillas y gritó. No fue un llanto normal, fue un aullido desgarrador que brotaba desde lo más profundo de sus entrañas heridas. Su pobre padre manejaba en completo silencio, con lágrimas amargas rodando por sus mejillas, incapaz de aliviar el terrible sufrimiento de su amada niña, dolor puro, asfixiante, destructivo. Los meses que siguieron fueron un descenso lento, cruel y tortuoso hacia el infierno más oscuro de la depresión. ¿Saben lo que es despertar cada mañana y desear profundamente que el sol no hubiera salido? ¿Quieren intentar ponerse en su lugar por un segundo? Ana se encerró herméticamente en su pequeña habitación juvenil. Las persianas permanecían bajadas de día y de noche. El mundo exterior y sus colores dejaron de existir. La crisis no se limitó a una profunda herida emocional. Fue una avalancha despiadada que arrasó con todo su futuro. Las abultadas deudas de la gran boda cancelada comenzaron a ahogarla sin piedad. Facturas interminables, llamadas de bancos, cajas de cartón con los tristes restos de una vida soñada. Su cuenta bancaria quedó vacía. Lo perdió todo. La vergüenza pública en su propio barrio la paralizaba. Los vecinos murmuraban cruelmente a sus espaldas, señalándola como la novia infiel y trepadora. El prolongado estrés postraumático se marcó en su cuerpo con una fuerza devastadora. Perdió el apetito y bajó de peso a una velocidad alarmante. Sus hermosos ojos brillantes ahora eran dos cuencas sombrías rodeadas de profundas ojeras moradas. Se pasaba las horas interminables de la madrugada mirando fijamente las grietas del techo, reviviendo sin descanso el fatídico momento en que esas asquerosas fotografías mancharon su honor. El cobarde silencio cómplice de él. La repugnante sonrisa triunfante de doña Carmen. Esa herida abierta supuraba resentimiento cada amanecer. Pero en el pozo más oscuro del sufrimiento humano ocurre un fenómeno mental extraordinario. El dolor paralizante se enfría. Se vuelve una costra dura, fría e impenetrable. Y justo en esa negrura absoluta, una minúscula chispa de lógica comenzó a latir en el cerebro agotado de Ana, porque había algo fuera de lugar, algo imperceptible que su mente se negaba rotundamente a dejar pasar. El nefasto día de la ceremonia, en medio de la tremenda histeria colectiva, el padre de Ana había tenido el enorme coraje de agacharse y recoger varias de esas fotografías esparcidas por el suelo. Las guardó en secreto bajo llave para intentar proteger a su hija de más humillaciones visuales.
Pero una tarde fría de invierno, mientras el viento golpeaba los cristales, Ana encontró el sobremanila. Sus manos pálidas temblaban como hojas secas al sostener el material inflamable de nuevo. Su primer instinto fue prenderles fuego, pero la vida no es un simple cuento con finales fáciles. ¿Quién iba a imaginar que ese doloroso recordatorio sería la llave maestra hacia su liberación? Ana tragó saliva, secó sus lágrimas y se obligó a observar las fotos. Ya no con el pánico de una víctima acorralada, sino con la mirada afilada de quien no tiene absolutamente nada más que perder. Estudió detenidamente la primera imagen. La supuesta novia entrando al motel de carretera. Se enfocó en la fecha digital roja impresa en el borde inferior. Era un martes por la tarde, exactamente 2 meses antes del escándalo. Ana frunció el ceño intensamente. Cerró sus cansados ojos, navegando en el mar de sus recuerdos. Ese martes específico, recordaba con total claridad que había estado internada en el hospital municipal con su madre, acompañándola en una intervención quirúrgica de urgencia que duró hasta la medianoche. Tenía los reportes firmados y las pulseras de ingreso. Era matemáticamente imposible que ella estuviera cometiendo adulterio a kilómetros de distancia. ¿Cómo lograron este engaño tan perverso? Usando una lupa de lectura, revisó minuciosamente el cuello de la mujer fotografiada, y la verdad explotó en su cara. La desconocida impostora tenía un diminuto tatuaje de una estrella en la nuca. Ana jamás en su vida había pisado un estudio de tatuajes. La incredulidad inicial se esfumó, dando paso a un calor abrasador en su pecho. La tristeza crónica se transformó milagrosamente en una sed de justicia inquebrantable. Decidida a desmantelar la farsa, contactó a un viejo compañero de universidad experto en ciberseguridad. Pasaron noches enteras analizando los metadatos de las imágenes filtradas. Descubrieron aterrados que las fotos eran reales en su captura. No había fotomontaje, pero la actriz contratada vestía prendas que habían desaparecido misteriosamente del closet de Ana. Doña Carmen había orquestado un teatro maquiavélico. ¿Pero por qué una mujer de su estatus arriesgaría tanto solo por odio clasista? ¿Acaso la maldad humana puede ser tan sofisticada sin un motivo de peso mayor? Definitivamente no. El informático, sintiendo el olor a podrido, hackeó legalmente bases de datos públicas, investigando empresas fantasmas y registros financieros de la prestigiosa familia del novio. La conspiración era gigantesca. Los resultados de la investigación cayeron como una bomba atómica sobre la mesa de la sala. Un escalofrío terrorífico recorrió la columna vertebral de Ana al leer los folios amarillentos. Su amado exprometido, el hombre que le juraba amor eterno bajo la luz de la luna, no era más que un monstruo con piel de cordero. Su doble vida era asombrosamente macabra. Resulta que el hijo modelo había estado desviando fondos millonarios de la empresa familiar durante años hacia paraísos fiscales. Estaba hundido hasta el cuello en deudas con mafias de apuestas clandestinas. Y la estocada final, la traición que le revolvió el estómago a Ana. Él mantenía en secreto a su verdadera familia en el extranjero, una esposa legítima y 2 gemelos recién nacidos. El silencio en la habitación fue abrumador. Todo cuadraba. La mente retorcida de doña Carmen conocía esta aberrante verdad desde hacía semanas. Para evitar que los cobradores de la mafia embargaran sus propiedades y que el escándalo de poligamia arruinara su elitista reputación, diseñó el plan maestro más cruel de la historia. Creó la ilusión de una novia infiel para cancelar la boda ruidosa, desviar la atención de la prensa social y tener la excusa perfecta para enviar a su hijo lejos, a vivir fuera del país sin levantar sospechas financieras. Usaron a Ana como un vulgar escudo humano. La masacraron emocionalmente frente a cientos de personas para encubrir los delitos penales de su propio hijo. Él nunca la amó. Solo fue la herramienta perfecta para su gran escape. La revelación no trajo más lágrimas. Las lágrimas saladas se habían agotado hace muchísimo tiempo. Lo que Ana sintió en ese instante preciso, mientras leía los crudos documentos incriminatorios, fue una claridad absoluta. Una paz interior fría y cortante como el hielo más grueso. Todo era una vil mentira sistemática. Un juego macabro diseñado meticulosamente por mentes gravemente enfermas. Su supuesto gran amor, el hombre por el que ella había dado todo de sí misma, era solo una cáscara completamente vacía,
un cobarde disfrazado de príncipe azul de cuento barato. Y esa mujer tan altiva, la intocable doña Carmen, no era más que una cómplice desesperada tratando de salvar su imperio de barro a cualquier costo. ¿Ustedes qué harían con semejante información radiactiva en sus manos trémulas? ¿Saldrían corriendo a la calle a gritar a los cuatro vientos, buscando limpiar su nombre de inmediato? Ana no lo hizo en absoluto. Ana había asimilado la lección de la forma más brutal posible bajo el sol ardiente de aquel jardín. Ahora sabía perfectamente que la venganza más contundente y dolorosa se sirve en completo silencio, sin grandes aspavientos, sin teatros ridículos, silencio mortal. Con la inestimable ayuda de su leal amigo informático y de un prestigioso abogado implacable que tomó su caso por pura piedad y asombro profesional, Ana preparó minuciosamente su gran contraataque. No necesitaba convocar a otra multitudinaria reunión social llena de falsedad y mentiras. No necesitaba arruinar ninguna fiesta pública ni rebajarse al bajo nivel moral de sus crueles agresores. La justicia verdadera, esa que duele profundamente en los huesos, no requiere grandes escenarios de cartón piedra. Redactaron en secreto un informe legal sumamente detallado con cada prueba innegable, cada estado de cuenta millonario oculto maliciosamente en paraísos fiscales, cada fotografía clara de la familia paralela escondida y cada documento interno que demostraba tajantemente el enorme fraude corporativo continuado. Ese pesado expediente de tapas duras fue enviado directamente, por correo certificado oficial, a las más altas autoridades fiscales del país. También fue enviado de forma totalmente anónima a los acreedores más peligrosos e impacientes de la empresa constructora. Y, en un acto final de pura empatía y sororidad femenina, Ana le envió una inmensa copia completa y traducida a la verdadera y pobre esposa engañada en el extranjero. Todo fríamente calculado y ejecutado con increíble precisión milimétrica. Un golpe maestro. Definitivo. Arrasador. El colapso inminente del falso y arrogante imperio de doña Carmen fue extremadamente rápido y ensordecedoramente público. Una mañana de martes lluvioso, mientras la presuntuosa señora tomaba tranquilamente su caro café, importado en su enorme jardín de rosas blancas, 3 enormes vehículos blindados oficiales irrumpieron violentamente en su exclusiva y gigantesca propiedad. Las ruidosas y alarmantes sirenas policiales rompieron para siempre el silencio sepulcral del elitista vecindario de alta alcurnia. La estricta policía judicial buscaba desesperadamente a su adorado y protegido hijo por altísimos delitos penales de fraude continuado, grave malversación de gigantescos fondos ajenos y flagrante bigamia comprobada. Pero el cobarde y asustadizo sujeto, advertido urgentemente minutos antes por su propia madre cómplice, intentó escapar despavorido hacia la lejana frontera norte del país. No llegó muy lejos en su patética huida desesperada. Fue interceptado brutalmente por los fuertes agentes de aduanas en la misma y concurrida sala de embarque del Aeropuerto Internacional de la capital. Fue arrojado sin piedad al duro suelo de granito y esposado firmemente frente a cientos de asombrados viajeros curiosos que grababan emocionados la tensa escena con sus teléfonos móviles. Su pálido y sudoroso rostro, aquel mismo rostro falso que una vez sonrió cálidamente en el sagrado altar de la iglesia, fingiendo absoluta inocencia cristiana, ahora mostraba puro terror genuino de un niño acorralado. La pesada y destructiva humillación pública finalmente había cambiado de bando de forma estrepitosa en un giro espectacular del sabio e irónico destino. Justicia poética, implacable, transparente. La otrora todopoderosa y temida doña Carmen lo perdió absolutamente todo su sucio patrimonio en cuestión de unas pocas semanas. Sus robustas y cuantiosas cuentas bancarias fueron congeladas al instante y sin previo aviso por orden directa de un severo juez federal de la nación. Sus codiciadas y hermosas propiedades de gran lujo fueron rápidamente embargadas y rematadas por el inclemente Estado para poder pagar las enormes y asfixiantes multas millonarias y las oscuras y peligrosas deudas adquiridas por su consentido retoño. Sus influyentes e hipócritas amigas de la alta y cerrada sociedad civil, esas mismas mujeres estiradas y superficiales que se rieron a fuertes carcajadas de la inocente Ana, el fatídico día de la infame boda interrumpida,
Le dieron la espalda inmediatamente y sin piedad alguna por un inmenso terror a ser vinculadas penalmente con las sangrientas mafias y con la terrible y mediática corrupción corporativa. La anciana y amargada señora terminó mudándose obligatoriamente sola a vivir sus últimos días en una pequeña, fría y muy húmeda habitación de bajo alquiler en las empobrecidas y peligrosas afueras de la enorme ciudad, completamente abandonada a su propia y merecida miseria existencial y consumida lentamente por el veneno del odio tóxico que ella misma generó en su podrido corazón. Exactamente la misma y dura vida de extrema escasez que ella consideraba totalmente indigna y despreciable para nuestra protagonista. Ahora era simplemente su cruda, justa y propia realidad diaria e ineludible. El universo es un implacable y exacto juez superior que jamás en la vida olvida las viejas direcciones de los morosos deudores. Cobra de forma rigurosa todas las dolorosas y largas facturas pendientes, hasta el mismísimo y último centavo acumulado. Pura e inevitable ley de vida. Han pasado ya 5 largos, sanadores y hermosos años desde aquella terrible y oscura tormenta que amenazó seriamente con destruir por completo la existencia de nuestra noble y guerrera protagonista. Hoy por hoy, Ana es una mujer completamente renovada, libre y sumamente feliz. Se graduó con los más altos honores académicos en su soñada y difícil carrera universitaria. Fundó con enorme esfuerzo su propio y muy exitoso negocio de diseño independiente y se compró al contado una hermosa y acogedora casa de campo con el dinero totalmente limpio de la enorme e histórica compensación por graves daños morales y psicológicos que ganó contundentemente en los tribunales de justicia nacionales. Camina plácidamente cada luminosa mañana por la calle con la frente muy alta y el paso muy firme, sin deberle absolutamente nada a nadie en este complicado mundo. Ya no existen las oscuras y tristes ojeras de profundo sufrimiento en su hermoso y sereno rostro, ni quedan dolorosos rastros del miedo paralizante en su cálido corazón totalmente curado. Encontró recientemente el amor real, tranquilo y maduro en un hombre extraordinariamente bueno, trabajador y muy honesto. Alguien que la respeta profundamente todos los maravillosos días de su nueva vida y que jamás de los jamases esconde su teléfono móvil bajo la gruesa almohada al dormir. Pero la pequeña y fina cicatriz emocional sigue ahí palpitando silenciosamente como un firme y sagrado recordatorio vitalicio de su propia fortaleza invencible ante la maldad y la envidia ajena. La pura y dulce libertad siempre sabe a inmensa gloria cuando lamentablemente has estado a punto de perderla para siempre, atrapada en las garras asfixiantes de la asquerosa mentira ajena. Un renacimiento total y absoluto. Queridos y amables amigos que nos escuchan fielmente desde sus hogares o trabajos, esta dolorosa y real historia de hoy nos deja sin duda alguna una profunda e importante reflexión vital que debemos tatuarnos obligatoriamente en el alma para no sufrir tristemente en vano. Las falsas apariencias externas son sin ninguna duda el disfraz más sumamente peligroso e ilusorio de toda la caótica sociedad moderna. Por favor, se los pido, no se dejen deslumbrar jamás en la vida por la ilusión del exceso de dinero, por los largos y rimbombantes apellidos ilustres, o por las hermosas y seductoras promesas vacías, que no vienen sólidamente acompañadas de acciones diarias reales y palpables. El amor verdadero, puro y cristalino no humilla cobardemente a puerta cerrada, no esconde oscuros y sucios secretos bajo la cara alfombra del salón principal y, sobre todo, te defiende valientemente con su propia vida entera frente a los brutales ataques del incomprensivo mundo exterior. Un matrimonio verdaderamente sano es una valiosa sociedad sagrada de dos valientes y comprometidas personas remando juntas y sincronizadas hacia el mismo destino luminoso, no un frío y sangriento matadero emocional donde astutamente uno asume el cruel rol del verdugo intocable y el otro es forzado dolorosamente a ser la eterna víctima sumisa y totalmente silenciosa. Sean por favor siempre muy cautelosos e inteligentes en sus nuevas y viejas relaciones. Investiguen, pregunten de forma directa y sin miedo al conflicto. Y nunca jamás, por ningún motivo razonable o excusa barata, ignoren de manera negligente esa pequeña, brillante y sabia voz interior que les advierte claramente del inminente y mortal peligro.
Su poderosa y ancestral intuición puede, literal y figuradamente, salvarles la única y valiosa vida entera de una ruina totalmente asegurada. Y así finalmente, llegamos al inevitable y esperado desenlace de este muy duro, pero inmensamente innecesario viaje emocional por los rincones más fríos y oscuros de la compleja alma humana. Deseo hoy de todo corazón sincero que la anhelada paz mental, la absoluta y brillante claridad de pensamiento y el amor totalmente puro y sin condiciones reinen por siempre jamás en todos sus bellos y sagrados hogares familiares. Que jamás en la larga vida tengan que enfrentarse cara a cara y en solitario a una traición de semejante, cruel y destructiva magnitud emocional. Y que si alguna vez lamentablemente y por desgracia lo hacen, logren ustedes encontrar rápido en su interior esa mismísima y gigante fuerza arrolladora e inquebrantable de la gran Ana para poder levantarse y renacer brillantemente de sus propias, tristes y frías cenizas. Si esta impactante e inolvidable historia de hoy les ha tocado profundamente el fondo del corazón, si les ha hecho recapacitar seriamente y pensar analíticamente en sus propias e invaluables vidas amorosas, les pido muy humilde y respetuosamente que se suscriban ahora mismo a nuestro pequeño pero creciente canal. Denle me gusta fuertemente al video para apoyar directamente nuestro arduo trabajo diario y compartan este revelador e importante relato hoy mismo con esa persona cercana, amiga o familiar que tal vez, solo tal vez, necesita escuchar desesperadamente y con urgencia estas sanadoras palabras de cálido aliento. Suscribirse es una acción totalmente gratis y muy rápida para ustedes y a nosotros nos ayuda inmensamente para poder seguir trayendo estas valiosas, emocionantes e instructivas crónicas de la vida real directamente y sin filtros hasta sus pantallas luminosas cada apasionante semana. Nos escuchamos atentamente en el próximo, misterioso e intrigante relato. Hasta pronto y muchísimas bendiciones para todos ustedes.